Bienvenidos a todos. Hoy domingo 5 de marzo del 2023, por fin retomamos otra vez nuestro club de lectura que tanto buenos ratos nos ha dado a todos y bueno, pues aquí estamos otra vez, podemos decir, en una nueva etapa. En esta ocasión es la reunión 26ª y vamos a comentar hoy un cuento de Canterbury, que es la historia del administrador, el cuento del administrador. Y bueno, ya doy paso a Rubén para que haga la introducción del texto y bueno, luego ya vamos comentando entre todos como siempre. Rubén. Bueno, bienvenidos a todos una vez más. Volvemos a la carga con nuestro club de lectura. Como adelantaba mi compañera Victoria, hoy tenemos uno de los cuentos de Canterbury titulado El cuento del administrador, que escribió Geoffrey Chaucer, un escritor, poeta inglés, conocido sobre todo por esta obra, Los cuentos de Canterbury. Fue considerado el poeta inglés más importante de la Edad Media. Y bueno, pues hablando un poquito sobre los cuentos de Canterbury, contrastan con la literatura de la época en cuanto a su naturalismo, en la variedad de las historias que cuentan y en los distintos personajes que se encuentran durante su peregrinaje. Muchas de las historias relatadas por los peregrinos parecen encajar con sus historias individuales. Es una colección de 24 cuentos escritos en inglés medio, en verso, que por ejemplo este cuento, el cuento del administrador, originalmente está escrito en verso, pero nosotros lo encontramos en prosa debido a su traducción. Y son presentados estos cuentos como parte de un concurso de narración de historias de un grupo de peregrinos que van a visitar el santuario de Thomas Becket en la catedral de Canterbury. Y nada, pues vamos a dar comienzo a nuestra reunión para ver qué conclusiones sacamos sobre los elementos que vamos encontrando. Si alguien se quiere animar a hacer alguna aportación inicial. Bueno, puedo lanzar una pregunta y luego ya vamos calentando. A ver, en el tema del vocabulario y los términos que utiliza, hay algunos que están muy relacionados con la vida rural y palabras pues un tanto, podemos decir, antiguas, ¿vale? Entonces, no sé, ¿os ha llamado algo la atención? ¿Habéis buscado palabras en el diccionario por concretar más lo que es todas las partes y los detalles de la historia? Por empezar por algún sitio. María Ángeles, venga, que como te deje la última, luego dicen, no, si es que ya han dicho lo que yo iba a decir, así que hoy No, la verdad es que es muy comprensible. No he tenido yo que buscar alguna palabra, pero bueno, la he buscado por estar más segura, pero en realidad no, porque, en fin, lo de la espada y eso más o menos, a ver, más o menos no, es que se entiende, no he tenido que buscar nada, es todo muy comprensible. Que si la faltriquera, que es que estos términos han llegado a nuestros días. Bueno, sí, en parte sí, porque por ejemplo yo he buscado palafrén, hay términos referentes a tipos de caballo incluso, que sabemos que hablan de caballos porque dice, cogió de las riendas al palafrén o al vallarto, no sé, me lo he apuntado aquí de dos formas. Y Francisco, ¿a ti qué es lo que te...? Ah, bueno, iba a hablar Yolanda, perdón. No, yo no. Tengo la mano levantada, ¿no? Ah, no, pensaba que habías hablado tú. Francisco. No, María Ángeles. Ah, María Ángeles, perdona, es que no sabía quién me había cortado. No, yo a la pregunta de los términos he dicho que bueno, que he buscado alguno, pero no, lo del alfanje me suponía desde el principio que era pues algo de cuchillo, espada, lo busqué, pero en realidad está todo por lo menos para mí, muy Vale, bien. de acuerdo. Francisco, ¿a ti alguna palabra que te haya llamado la atención o...?
Sí, bueno, yo precisamente en el sentido contrario a lo que estáis hablando, realmente es que yo lo veo incluso que no sé, dudo de la traducción, porque que se diga se atizaron de lo lindo, pues hombre, me sorprende un poco, ¿no? Pero realmente, y algunas cosas así que veo que son expresiones del traductor, vamos, me imagino que son del traductor, porque vamos, no creo yo. Por lo demás, bueno, el chaval ese, ¿no? Que también dice el nombre, no sé si lo habéis visto, el arripiezo este, ¿no? Arrapiezo, ¿no? Arrapiezo es una de las palabras. Es un crío pequeño, pero también es una bola de ropa vieja, o una bola de... Pero ya digo, yo para mí es que tiene algunos derivaciones, algunos giros, diría, algunos giros que realmente los veo que son actuales del traductor, vamos, pienso yo. Es que no lo he leído en inglés y tampoco controlo yo el inglés para controlar esto, ¿no? No sé qué opináis. Pues, a ver, tú piensas que estas narraciones están escritas en un modo muy Coloquial. coloquial porque son personajes reales, son personajes de carne y hueso con sus trabajos. Seguramente que él hablan en la historia original tal y como hablaba la gente, imitando. Entonces, supongo que el traductor, si habrá cambiado expresiones informales por una especie de equivalente al castellano de esas expresiones y esos giros. Y además, si os dais cuenta, utiliza muchísimos refranes y proverbios constantemente, desde el principio hasta el fin. Entonces, ¿hay algún paralelismo en general entre el tema de los proverbios y los refranes? Por ejemplo, en español está no te hagas el cuento de la lechera y ellos dicen don't cry over spilled milk. Por ejemplo, quiere decir no llores sobre la leche derramada. Entonces, hay refranes que no es traducción literal, pero sí tienen un equivalente. Entonces yo deduzco que el traductor ha buscado esas expresiones y esos giros equivalentes y por eso mismo te llama la atención por ese lenguaje tan coloquial que el traductor de una manera pues intenta trasladarnos. Creo yo que es eso. No sé, Rubén, Sí, si sí. pensará igual que yo, ¿no? Sí, en las técnicas de traducción, lo primero que te dicen es que tienes que ser lo más, vamos, parecido a las expresiones que utilizaban y en este caso, pues lo más parecido, a ver, sí que es verdad que como dice Francisco, hay veces que esas expresiones son muy actuales, pero claro, depende del momento en el que se hayan traducido, claro, para darle ese sentido, esa sencillez de vocabulario del mundo rural, del mundo coloquial, en este caso, y bueno, pues intentan ser lo más, vamos, sencillas, ser lo más parecidas al original. En este caso, pues como decía Victoria, esas traducciones tienen que ver mucho con el coloquial inglés y sobre todo que tenemos que pensar que no es el inglés moderno el que estamos traduciendo, bueno, el que han traducido en este cuento, sino que era un inglés medio que muchas veces pues no tiene algo semejante en la actualidad. Y se tiene que buscar esa manera de intentar hacerlo lo más parecido posible. Vale. Sebastián, Sí, en cuanto a las palabras, como estabas comentando, yo he tenido dudas sobre dos, rancio abolengo y broquel, que son las dos palabras que, pues las otras sí se entendían un poco más, pero Bueno, claro, pero el broquel, ¿sabes? ¿Lo has buscado? sí, eso es un escudo Sí. pequeño de madera. vale. Y rancio abolengo es tradicional, de larga tradición. Bueno, saludo a Ana Isabel que acaba de entrar, ¿vale? Bueno, pues Ana Isabel, hemos estado hablando ahora mismo sobre el tema de los términos que utilizan. Por esa parte, Yolanda también tiene la mano levantada. Sí.
Sí, bueno, quería un poco comentar, bueno, acerca del vocabulario, sí, se entendía, yo creo que se entiende bastante bien, aunque sí que ha habido algunas palabras que he buscado, broquel, el arrapiezo y la espada esta, que ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, el alfaje o cómo es. Sí, el alfarje. Es un Alfanje. puñal. El alfanje, aunque se entendía lo que era, sí que las he buscado. Y un poco en consonancia de lo que se está diciendo, claro, si es un texto además que está escrito en un inglés antiguo y en verso, pues esto lógicamente es como una adaptación que se ha hecho, porque si no también para nosotros pues sería muy difícil o imposible de entender en mi caso. Entonces, bueno, pues yo creo que han respetado en la medida de lo posible utilizando palabras de nuestro castellano antiguo o de nuestro castellano que ya no se utiliza para poder darle pues ese aire de antigüedad que tiene, ¿no? Porque es una obra, bueno, de las cumbres de la literatura. De acuerdo. Gracias, Así Yolanda. es. Sebastián, no sé si vas a decir algo o es que se te ha olvidado bajar la mano. Vale. Ahora, Vale. Bueno, pues Bueno, esta parte, si alguien quiere hablar, ampliar no, algo. solamente por mencionar, como preguntábamos por los términos, sí que es verdad, como adelantaba Victoria, que nos encontramos con términos que se utilizan sobre todo en el ámbito así más coloquial, rural, etcétera, para designar ciertos personajes, ciertos animales. Por ejemplo, menciona el perro pachón, el matasiete de mercado, que son parte del vocabulario que han intentado traducir de una manera que sea más o menos semejante al castellano. Por ejemplo, también, bueno, ya hemos mencionado a Rapiezo para mencionar al niño pequeño, el broquel. Bueno, luego ya también que se han estado utilizando aquí en España hasta hace bien poco y todavía se sigue utilizando alguno de ellos, por ejemplo, la tolva, la artesa, el palafrén, que lo ha dicho al principio Victoria, que es ese caballo manso, y el bayardo, que hemos estado también un poco mencionando a qué podría referirse. Y bueno, pues todos esos términos que provienen del ámbito rural, ámbito coloquial en este caso, pues son muy importantes en la redacción bueno, en la composición de Geoffrey Chaucer, porque él intenta adaptarse a los personajes lo más reales posible. O sea, intentaba buscar a esos personajes de una clase social que quería representar. En este caso, pues quería representar a la clase social de, por ejemplo, los molineros, los estudiantes. Pues intenta buscar un vocabulario que sea lo más parecido a la realidad. Vale, yo también quiero aportar algo más en relación al tema de los términos por los nombres propios que hay de algunas localidades. Tenemos Oxford, Trumpington, Sheffield, ¿vale? Algunas de las que me he ido apuntando. Y de hecho, utiliza eso para que el lector de aquella época se ubicara y cuando sabes en el lugar que ocurren las historias y de dónde son los personajes, como que la historia tiene más empaque y es más creíble o más real, aunque sepas que es un cuento. Por la parte del puñal de Sheffield, he buscado en internet información sobre si eran importantes pues la industria, bueno, la industria entre comillas, o la fabricación artesanía, podemos decir, la artesanía de este tipo de armas blancas. Y efectivamente, he encontrado que en el cuento de Riff, también de los cuentos de Canterbury, aparecen estas armas y bueno, fue una localidad en la que sí era famosa durante esa época en la fabricación de este tipo de armas y además, lo estoy leyendo ahora, hacia 1600, Sheffield era el principal centro de producción
de cubiertos en Inglaterra fuera de Londres y en 1624 se formó The Company of Cutlers, bueno, para supervisar el comercio. Es decir, que si ya en la Edad Media era importante la artesanía de los puñales y de las armas blancas, luego continuó con esa tradición ya ampliando a cubiertos y a otros artículos, ¿vale? Entonces solamente era eso, que cuando él va diciendo lugares, pues le va dando todo un sentido. Y ahora ya nos metemos en el tema principal de la historia. Venga, impresiones. Ana Isabel, ¿quieres empezar tú dando tu impresión general sobre la historia? ¿Me escucháis? ¿Sí? Sí, ¿Hola? sí. Hola. Bueno, yo me lo he leído muy rápido, ya sabes que hoy hemos estado juntas y luego muy cansada y me lo he leído muy rápido. Entonces no he entrado en tanto detalle como vosotras o como vosotros. Pero a mí lo que me ha recordado cuando lo estaba leyendo era el Buscón de Quevedo. Yo no sé por qué me ha transportado un poco a ese tipo de pillería, de historia. Creo que los cuentos de Canterbury son anteriores al Buscón, creo. No recuerdo muy bien si son de 1400 y el Buscón ya se mete en el 1600, que estoy hablando así muy por encima de memoria. Pero sí que me he divertido, aunque me he divertido y lo he disfrutado, la verdad es que lo he disfrutado. Aparte de que el tema sea un poco, creo que ahora no se hubiera podido escribir, me parece a mí, tal como está, no se hubiera podido escribir, pero me ha gustado la historia. Tampoco es la primera vez que participo en este tipo, y no sé dónde os enfocáis luego, en qué detalle, vosotros sois... tenéis más conocimiento que yo, pero iré aportando lo que yo vaya viendo. Y ya te digo, esta vez ha sido como una lectura súper rápida ahí en el sofá, en el móvil, pero me ha gustado, la verdad que me ha gustado y me ha llevado un poco a alguna literatura de nuestro país, ¿no? Entre ellos me ha venido, no sé por qué, pero me ha venido el Buscón. Y luego también me ha venido a la mente, como ya soy muy manchega, aunque sea andaluza, pues me ha recordado mucho a todavía el lenguaje que te había hablando antes, el lenguaje que escucho por aquí, que son algunas palabras, algunos giros, y he llegado hasta acordar hasta del José Mota y de los humoristas de la zona de aquí de Albacete, con alguna, no sé si estoy exagerando ya mucho, pero No, sí. está bien, está bien. Sí, es lo que me ha recordado mucho, como que todo ese tipo de lenguaje o de manera de ver la pillería y demás, como que no hemos cambiado tanto, como que está todavía muy en la actualidad, ¿no? Pero es una cosa que me ha llevado a reflexionar la lectura, ¿no? Un poco así por encima. Y nada, corto que me estoy enrollando mucho. Cambio No, y corto. no te preocupes. Muchas gracias, Ana Isabel. Muchas gracias, Ana Isabel. Pues al hilo de lo que decía antes Francisco, de esas expresiones que le llamaban la atención, es un poco lo que dice también Ana Isabel, que es tan coloquial, tan común en algunas zonas, sobre todo en esta, por ejemplo, que es rural todavía, y sí que hablamos pues no sé, de Tolva también tenemos industria, que todavía se utiliza esa palabra, y bueno, los giros, pues son muy comunes y va por ahí. Y en cuanto a lo del Buscón, pues también, porque al final aquí es cómo sobrevivir y cómo un poco ridiculizar o sacar algún provecho mintiendo y engañando. Y al final, bueno, el resultado, tanto en el Buscón, por ejemplo, también en el Lazarillo, algunas escenas son muy cómicas. Yolanda, ¿he levantado la mano? Sí, estoy un poco con lo que dice Ana Isabel. Es cierto que recuerda a esas novelas picarescas que son tan importantes además en nuestra literatura del siglo de oro. Y claro, si esto está escrito, aunque esté escrito 200 años antes, también es, como habéis dicho, en un periodo de la Edad Media ya tardía, con lo cual estamos ya entrando también en el Renacimiento, ¿no? Entonces igual, bueno, no es que se solape, pero los cambios no se producen de un día para otro, entonces necesitan también una evolución. Y como dice ella, también me he divertido muchísimo, me he reído un montón.
lógicamente, a día de hoy no sería políticamente correcto escribir estas cosas, pero bueno, afortunadamente conservamos estos textos que todavía tenían pues esa fluidez y esa frescura que hemos perdido ahora con el tiempo, ¿no? Pues sí, Francisco. Sí, a ver, se me ha ido de la cabeza lo que iba a decir. Pues mira, quedamos bien contento. Venga, seguir otro, no sé si queréis. Un momento, ahora lo digo. Vale, venga, Sebastián. Venga, vamos a ver. El relato en sí, pues me ha resultado interesante, porque para estar escrito en la Edad Media, concretamente entre el año 1387 al 1400, todo lo relacionado va con el pillaje, el engaño y todo esto. Y entonces, pues he visto un poco interesante porque a día de hoy, en el siglo XXI y en el 2023, pues todavía sigue estando este tipo de cosas, de pillajes y engaños. No, lo que demuestra que en 700 años la sociedad pues tampoco hemos puesto los medios para evitarlos y demás. Y luego también pues me ha resultado un poco interesante la forma que nacen este relato y los 24 que componen los cuentos de Canterbury. Me ha resultado un poco interesante porque nacen a raíz de una peregrinación y un concurso de relatos que tienen un premio de la posada y la comida gratis de un día para el ganador. Y dentro de esa primera etapa está escrito este relato junto con el caballero, el molinero y el cocinero también. De los mismos cuentos de Canterbury. Bueno, Sí, esa es la historia. ¿Ya te ha venido, Francisco? bueno, sí, no, sí, realmente la cuestión, yo quería comentar precisamente que lo veo que es yo me hacía una reflexión en cuanto a la traducción. ¿Por qué? Pues porque yo asocio un escrito del año 1400, pues esto que estábamos diciendo, el arcipreste de Ita, realmente formas de redactar y de escribir de otra, no tan coloquial, ¿no? No tan coloquial. Yo estoy convencido que realmente a unos cuantos traductores se les pidiese de alguna forma que hicieran estas traducciones en diferentes versiones y sería, para mí, creo que sería muy interesante, ¿no? Porque realmente también es verdad que ahora mismo, al trasladar la frescura esta de ahora mismo, pues realmente para mí pierde un poco también ese paño, se puede decir, antiguo, ¿no? Esa forma de redactar cuando leemos el Quijote, cuando leemos realmente, es distinto. Yo es que me ha sorprendido un poco, porque digo, joder, esto parece un cuento ahí costumbrista un poco rápido de ahora, vamos, rápido, no sé si es afortunado decir eso, pero realmente lo veía como muy actual, ¿no? Con unos giros muy actuales, ¿no? Es evidente que es un cuento costumbrista sin más historia, realmente es más sencillo. Bueno, pues el molinero que le va a engañar a los estudiantes, como luego gira la historia y porque aquí también podemos hacer un estudio un poco de esas relaciones, ¿no? ¿Quién es el más listo? ¿Es el lugareño? Porque en otros escritos es el lugareño el que les enseña la vida a los estudiantes que se creen. Bueno, de hecho hay varios párrafos que dicen el que más sabe no es el más listo, algo así, ¿no? Los que más saben no son los más listos, ¿no? Realmente, ¿no? Entonces yo hacía estas reflexiones, ¿no? De cómo hace estos giros. Bueno, poco más, ¿no? Sí, Francisco, voy a apuntar también una cosa. Lo que tú dices es totalmente pertinente y se entiende, ¿vale? Yo entiendo lo que tú quieres decir, pero hay que ver también cuando un cuento, una historia es en primera persona y es el narrador el que utiliza su lenguaje, a cuando aparecen diálogos. Habitualmente cuando hay diálogos, ya por ejemplo cuando están en la cama y le abraza
Juan abraza, ¿no? ¿Quién es el que abraza al molinero? Alano. Alano. Abraza al molinero y le dice, he jodido 3 veces a la hija del molinero. Entonces, el narrador no lo está diciendo el personaje. Entonces, refleja la manera en la que ese personaje se lo dice al molinero. No es igual que si fuera en tercera persona, que contara el narrador esa parte. Entonces, por eso utilizan los giros, la lengua es tan coloquial y va tan directo. Por eso, porque hay que diferenciar un texto que es solo de narración, de tercera persona o en primera persona, pero no hay diálogo, a cuando hay un diálogo. Cuando hay un diálogo estás escuchando directamente las palabras exactas en las que alguien ha dicho algo, entonces cambia. El vocabulario ahí se abre un poco más el abanico, porque ya hay más voces, eso podemos decir que es una polifonía. Cada uno habla según su educación, la situación y su estatus social y su profesión, según varios factores. Yolanda. Sí. Sí, y un poco al hilo de lo que también de lo que estaba diciendo Francisco, un poco lo que estaba yo investigando, claro, depende de qué oficio se tuviera en el momento, bueno, pues era más honroso o menos honroso. Y un poco en ese catálogo o en ese listado, precisamente el molinero es de los que está Peor al pagado. final, ¿no? Como poco, bueno, pues como de poco fiar. Entonces se ve muy, muy claramente en este cuento, que bueno, poco por lo que he leído en general, en todos los cuentos y lo que estáis vosotros además verificando es eso, ¿no? Que es una crítica social y además aparece en todas las clases sociales. En este cuento igual no salen todas, pero ya se ve un poco por los títulos de los demás, pues el caballero, el sacerdote, el fraile, el molinero, el carpintero, en fin, hay, ¿no? en lo que es la obra, por lo que he podido ver en este cuento concreto, bueno, por los estudiantes, el administrador, que es el que cuenta el cuento, el molinero, su mujer, en fin, un poco por ahí, ¿no? Así es. Ahí bueno, justamente en este cuento vemos el molinero, con quien está casado su mujer, que proviene del clero, por así decir. Bueno, de una mujer adinerada Sí. que está educada en un colegio de monjas. Y es hija del sacerdote. Es hija del sacerdote, viene justamente del clero. También tenemos por otro lado los estudiantes. Por otro lado, la parte más baja de la sociedad, comparándolos. Entonces aquí tenemos una mezcla, pero no se ve, como decía Yolanda, no se ve en este relato toda la clase social, se ve a lo largo de todos los cuentos, que eso es lo que hace la genialidad de Geoffrey Chaucer, es que va haciendo esa crítica a las clases sociales. Cómo están distribuidas las clases sociales en su época, en la Edad Media. Fijaos lo adelantado también a su tiempo, que está haciendo esa crítica a esa clase social, a esas clases sociales en plena Edad Media. Sí, con mucha ironía además. Con mucha ironía. Ese tono jocoso, ese tono de causar la risa con el molinero, la situación que está viviendo. O, por ejemplo, si leyéramos otro de los relatos, el del caballero, el de la comadre de Bath, por ejemplo. Todos esos intentan un poco hacer la burla a esas clases sociales que se creen superiores a los demás. Sí, con un lenguaje además pues grosero. Yo pienso también que para entretener y para animar, ¿no? Ya, si me permitís, al comienzo, cómo presenta el cuento, ¿no? Cómo llama la atención, hace esa llamada de atención diciendo, o sea, matizando muy claro, y os estoy contando la verdad, ¿no? Porque en aquella época se difundían los cuentos y la literatura a través de la tradición oral, ¿no? Y me ha llamado la atención que ya desde el principio lo deja bien claro, ¿no? Y os estoy contando la verdad. Sí.
Sebastián. Sí, volviendo a lo de antes, en este relato, ¿quién es el narrador? Bueno, tendría que abrir y ver quién lo está contando. No sé si lo identifica. A ver, el narrador es un... Ah, bueno, A ver, perdona, Rubén, Didi. Yo he hecho no, la pregunta Yolanda. porque tengo mis dudas, estoy entre unas cosas y otras. Entonces, claro, he puesto la pregunta. Pues un narrador sin nombre, es lo que yo entiendo. ¿Y el administrador tiene que ver algo? Sí, Sí, claro. justamente. Claro. Sí. El cuento del cuento del administrador es ¿no? el narrador es el administrador. Claro, el narrador aquí es el administrador, que es el que nos cuenta la historia de lo que ha pasado con el molinero. Sí. Ah, pero, Es una tercera persona, es un narrador en tercera persona, que en este caso es el reflejo de, bueno, el reflejo no, el habla, la voluntad de lo que cuenta el administrador. esa es una opción, pero yo estaba entre el administrador o realmente el peregrino que lo escribió, ese tipo de relato. No, Que a podría ver, ser el propio Chaucer, porque también formaba parte de esa peregrinación. Entonces yo tenía dudas entre unos y otros. Chaucer está también como un personaje, es que no lo sé yo. No, está como dentro de los 33 peregrinos que iban en el grupo. Entonces, como eso era un concurso de relato, un curso literario, entonces cada peregrino tenía que escribir 4 relatos, 2 al inicio de la etapa y 2 al final. Y sí, entonces, pues, ahí, pues claro, te genera una serie de dudas, digo, ya no se sabe quién lo ha escrito realmente. claro, aquí realmente el cuento se llama el cuento del administrador justamente por eso, porque el que lo relata es el administrador, que es uno, claro, es el propio administrador. Y para ello tendríamos que leer el prólogo del cuento del administrador para ver qué te dice Geoffrey Chaucer. En este caso te informa de que vas a encontrarte en la próxima narración, bueno, en el próximo cuento, te vas a encontrar lo que va a decir el administrador. Es decir, te adelanta y te informa de que va a ser el administrador el que te lo va a contar. O sea, en este caso yo creo que el administrador sería el narrador. Sí, tiene más papeles. Sí, porque a ver, podría ser, porque sí que es verdad que Geoffrey Chaucer está como uno de los peregrinos dentro de esta peregrinación a Thomas Becket, pero en este caso yo creo que sí que lo deja claro, pero sobre todo en el prólogo. En el cuento puedes hacerte muchas ideas de quién puede ser, pero si te remontas al prólogo sí que puedes ver que claramente te lo dice, que es el administrador. Bueno, yo consultando mis notas me apunté aquí que la historia la cuenta el administrador para ridiculizar al molinero. Y también leí en otro sitio que es que previamente el molinero había ridiculizado al administrador. Entonces, bueno, es un poco yo también te lo devuelvo. Sí, Sí, era mutuamente, tanto molinero como administrador. Vamos, a ver, el actual y tú más. claro, ha creado 2 personajes con una rivalidad entre media para que haya un debate. El administrador por un lado y el molinero por otro. Entonces, claro, las réplicas se sucedían entre ambos. Claro, y además, si os dais cuenta, el administrador que también aparece en la historia, o sea, pues tenemos al administrador Claro, que narra, al molinero y luego el administrador también es una pieza clave. Aparece sutilmente, lo mencionan de vez en cuando, pero si os dais cuenta, si al principio ya nos muestran, nos describen al molinero pues casi como un criminal, porque va con la espada, con el puñal metido en la bota y aparte de eso ponía que robaba. Pero cuando el administrador cae enfermo, ya todo el poder lo tiene él para robar más, así nos lo dicen. Entonces, aunque sutilmente aparezca el administrador, en realidad lo que está diciendo, los administradores somos necesarios para que nos roben. Al final es un poco esa historia. También, a ver, aquí veo manos arriba. Yolanda y Pero Francisco. ese administrador no es el del cuento, ¿eh? Es el administrador del colegio. Ojo. Ah,
Eso es, Vamos. eso es. ¿Sí? Realmente, Son distintos y eso administradores. Son luego van los distintos, sí, sí. estudiantes a hacer lo de la harina Sí. para que no le sigan robando, porque están viendo que realmente desde que el administrador del colegio no controla a este hombre, pues este hombre campa por su Ah, respeto, vale. ¿no? Perdón, Entonces perdón. realmente Sí, es el administrador del... sí, sí, del No, sí. pero Sí, el el nombre del administrador que aparece administrador, en el... ¿Cómo? ¿el nombre del administrador viene del administrador del colegio entonces o no? No, ¿O no, es otro son diferente? No, para mí son dos son administradores son distintos. Lo que pasa es distintos. que coincide el nombre. Vale, sí. Son Es el como voces administrador, distintas. sí, es el administrador del colegio, perdonad. Porque Sí, lo sí, siento, son... sí, en particular había un gran colegio en Cambridge llamado Sí, King's Hall, cuyo trigo y cebada molía. Un día sucedió que su administrador, bueno, aunque no sea un administrador del molino, directamente también administra para que no roben. Pues al final los administradores en sus ámbitos controlan para que todo No, funcione. realmente el administrador del colegio era el que le controlaba al molinero cuando llevaban el trigo a moler. Entonces Claro, se estaban claro. dando Claro, cuenta el que suyo. desde que este administrador, como digamos el gerente del colegio, no le controlaba al molinero, este hacía ya de su capa un sallo y robaba a manos llenas. claro, pone a Entonces es cuando los consecución de ello, estudiantes sí, le piden permiso para salir y, bueno, y darle una lección, ¿no? O ver que a ellos no les van a robar, ¿no? sí. De cualquier forma, también a mí, y bueno, como tengo la palabra, pues sigo. Hay un tema que quería poner también, un detallito, que es que ahora llegan allí y los conoce ya. Hola, fulanito, hola, menganito. Pero bueno, ¿qué Sí. pasa? Que ya han estado otras veces estos dos estudiantes allí con él. Porque, hola, Simón, ¿cómo está tu esposa y tu chica? Sí. Bienvenido, Alano, dijo Sinking. Por mi vida, están aquí también. ¿Cómo van las cosas? O sea, que realmente, bueno, pues ya a Sí, mí me eran sorprendió que conocidos. fueran conocidos, ¿no? Porque Sí. a lo Sí, mejor había, eso también me ha llamado la atención a mí. claro, es que es posible, si estaban tampoco Sí. en las distancias, pensar que si llevan a moler el trigo y la cebada no podían estar tampoco muy lejos, el O molino, los también para seguir, yo también lo pongo como para seguir el diálogo, para que todo esto sea fluido, pues dice una expresión coloquial y este hombre a lo mejor tampoco pensaba tanto que tenía que cuadrar todo. Él lo deja, es una expresión oral que va contando un cuento y nadie le va a contar. Ahora sí se miran las cosas mucho más, pero antes él le da fluidez al relato diciendo esto de pasada, es un para seguir la conversación cuando llegan y yo no le doy más importancia, ¿no? Pero hombre, me ha llamado la atención, ¿no? Yolanda. Sí, bueno, era por un poco por aclarar el tema del narrador. Yo por lo que he estado viendo en el propio libro hay un prólogo general que abre todos los cuentos y luego cada cuento tiene su propio prólogo. Entonces, en el prólogo, como decía Rubén, en el prólogo del cuento del administrador, es un administrador el que presenta el cuento por un problema que ha tenido él y entonces la gente además le increpa, venga, cuente ya, ¿no? Como y entonces él cuenta, él es un administrador y él cuenta este cuento. Lo mismo que en otros relatos hay un prólogo en el que lo cuenta un molinero y el personaje principal del relato es un carpintero. Entonces, los relatos están prologados por un personaje que es el narrador y no tiene participación en el propio cuento. Claro, así es. Aquí la aparición del administrador del colegio es simplemente para contar lo que estaba sucediendo, que ya lo ha dicho también Francisco, que claro, al estar ya enfermo, pues ya estaba haciendo el molinero lo que quería. Pero sí que la idea que decía Victoria, yo también lo he interpretado así. En esta vida es necesario un administrador que controle a las demás personas, porque si no, puede pasar cualquier cosa. Aquí lo que estábamos viendo es que llevaba bueno, el trigo para molerlo en su esta, y ¿qué es lo que hacía el molinero? Que se quedaba con gran parte de la harina, porque como no, el administrador ya no podía ir, pues no podía controlar, pues ya hacía lo que él quería. Y entonces aquí la figura del administrador es un poco, pues para controlar eso, para controlar que por favor, vamos a vigilar que si no, las profesiones que están por debajo de nosotros, pues a lo mejor no funcionan sin ese gestor,
entre comillas. Entonces, pues sí, lo de el administrador, como decía Yolanda también, por volver a lo del narrador, es totalmente distinto el administrador del colegio con el administrador que está peregrinando, que está en esa peregrinación, y es el que nos está contando la historia, ese que va a peregrinar, a hacer esa peregrinación a Thomas Becket. En este caso, un administrador pues cuenta la del molinero, como decía Yolanda, el molinero cuenta la del carpintero. Depende de quién se quiera burlar de quién. Aquí vamos a intentar criticar unos a otros y se están criticando unos a otros, unas veces indirectamente, otras veces directamente, por las situaciones que han sucedido entre ellos. Francisco, ¿vas a hablar? ¿Que tienes la mano levantada? Sí, yo quería comentar también, porque se nos va a acabar el tiempo y no quiero dejar el tema, porque creo que aunque está manido, es importante. A ver, bueno, aquí las mujeres están encantadas de que el tío se les meta en la cama. No sé si es que los relatos de risa están escritos por hombres, evidentemente, y entonces tienen que, bueno, pues casi todas estas, pues nada, ellas están felices. Y claro, yo ponía sobre la mesa un poco, pues decir, oye, hay algunos relatos de mujeres, realmente los relatos serios no pasan estas cosas. Es una forma un poco costumbrista, digamos, antigua de esta historia, de que siempre aquí todos están felices, ¿no? ¿Qué opináis? Venga, dejo que hable Yolanda, que tiene la mano levantada. Luego damos la opinión. No, dar si queréis vosotros la opinión. A mí es que me parece que es el tema clave del cuento. No, venga, habla Yolanda. Bueno, es que yo del tema de la mujer he sacado bastantes cosas, la verdad. Es que me pasaba con Francisco, veía que se estaba terminando el tiempo y para mí como que era un tema muy, muy importante, ¿no? A mí me llama la atención ya un poco la presentación de la mujer, como esa presentación del personaje que tiene, que es la hija del sacerdote, como decía antes Rubén, ¿no? La hija del sacerdote, que educada en un colegio de monjas. Sin embargo, cuando va con su marido, él lleva la cara tapada con una caperuza y con unas medias rojas y ella va con un vestido rojo. A mí él me ha hecho un poco la sensación de ser como un verdugo, porque y ella vestida de rojo, bueno, pues me parece también como una contraposición del color rojo como algo provocativo, ¿no? Que es el color, en el caso de él parece como el color de la sangre, con todo ese arsenal de armas que lleva. Y en el caso de ella, pues es el color de la prostitución. En la Edad Media, el canon de belleza de la mujer, pues es eso, una mujer bien educada, que fuera virgen, que tuviera las caderas estrechas, un poco por lo que he estado leyendo, y sin embargo la hija es un poco el anticanon. El virtuosismo de la mujer, porque ahí sí que difiere un poco de la opinión de Francisco, la mujer se lo pasa bien, pero no sabe que está con el estudiante. Sin embargo, la hija sí que sabe que está con el estudiante. Entonces yo veo ahí como una contraposición entre madre e hija, ¿no? La madre bien educada, virgen, no sé qué, y la hija, bueno, pues un poco pues lo que se esperaba de las mujeres de la clase social baja, lo que se esperaba de la mujer era eso, ¿no? Que fuese de caderas anchas, que fuera, bueno, por aquí anchas nalgas, pechos empinados y redondos, y luego, bueno, pues un poco facilona, ¿no? Y a ver qué tengo por aquí. Además, cómo la presenta, ¿no? Pues que la hija, ¿no? Está profundamente dormida panza arriba, pronto llegaron a un acuerdo, o sea, ella no se resiste para nada, ¿no? La mujer, bueno, en principio, si alguien se te mete en la cama, tú sabes quién es, si sabes que no es tu marido. Pero bueno, en este caso, la mujer sí que aparece al final del cuento como asustada, como que ya no sabía con quién había estado. Claro, Bueno, yo tengo mis dudas, porque cuando dice el narrador
dice, él la trajinó como un loco, no sabía cuánto tiempo había gozado, esta pasó el mejor rato de años, pues él la trajinó como un loco entrando con fuerza, etcétera. No era el marido precisamente, yo creo, el que estaba ahí, ¿eh? No, evidentemente. Lo que pasa que, así como en el caso de la hija, sí que hay como un consentimiento, porque la hija sí que sabe que es uno de los estudiantes, la mujer a todas luces parece que no, además de cómo se despide del estudiante, adiós cariño, no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Pero la mujer no, la mujer cuando se da cuenta que no es su marido parece como que se asombra. De todas formas, a mí lo que me parece, bueno, es una violación, está como justificado, ¿no? Diciendo que ella pasó el mejor rato de su vida. Por eso antes decíamos que esto sería impensable escribirlo hoy, estaría totalmente censurado y no se podría escribir. Bueno, en cuanto a la equivocación y todo lo de saber si estaba con el estudiante o no, tengamos en cuenta que todo se lía porque la noche anterior estuvieron todos que se pusieron de vino Claro. bastante contentos. Sí. Y de ahí ya que se vayan levantando de las camas y se vayan metiendo en la cama equivocada, todo viniendo desde que el que no podía dormir cambiara la cuna de sitio. Entonces, la única que no se mueve de la cama en realidad es la hija. Ella sabe que si se le pone alguien, bueno, además que ellos hablan, pero la mujer no, la mujer se mete en una cama y está convencida de que se mete en la suya. Y con el Claro. que está con su marido, otra cosa es que le sorprendiera, diría, hoy mi marido, si parece que tiene 20 años menos, no sé. Pero están ebrios, entonces, bueno, pues por ahí puede ser que no lo supiera. También totalmente a oscuras en esta época, donde no todas las casas, y menos en el ámbito rural, había luz eléctrica, además de que iban totalmente ebrios con el vino que habían estado bebiendo la noche que sucedió todo. Y yo creo que sí, que como decía Yolanda y como ha dicho Victoria, la mujer realmente yo creo que no lo supo hasta que no se lió todo, no los vio. Y bueno, la hija sí, la hija en una de las partes dice que acepta. Entonces, ella en este caso sí que sabe quién es. Pero la madre, como Juan había cambiado la cuna pues para él hacer su triquiñuela, su broma, pues ahí realmente la mujer sí que ha sido totalmente engañada. Y como decía Yolanda, en esta época actual no se habría llegado a escribir tal cuento porque ahí se está describiendo una violación. Tener en cuenta también, hablando de la oscuridad, del tema de que todo lo hacen en la oscuridad absoluta, que al final la mujer coge un palo o una barra, dice Sí, que se sabía mover bien por la oscuridad y ve brillar algo que pensaba que era, no me acuerdo quién, y era la calva de su marido y le atiza. O sea, claro, que no veían nada, absolutamente. Todo no eso, veían nada. imagina la situación que solamente son las voces de todos y luego los golpes de unos con otros, pero sin saber ni quién da ni quién recibe. Eso, Oye, la situación es que es cómica. perdona, Sebas, habla tú porque yo es que me meto aquí y ya está. Venga, Por darle un poco de vidilla a esto, porque si no es que también yo creo que tenemos que hablar. Entonces, yo quería comentar un tema también bueno, llega el otro y date cuenta, si es espabilado, que se levanta, coloca la cuna en el otro sitio. Claro. Y va a pasar que la otra pobre mujer se va a levantar a ir al baño o lo que fuese, y entonces cuando vuelves, cuando encuentras, está todo pues un poquito, bueno, pues ya está, ¿no? Eso de que el hombre coja la cuna, la cambie de sitio, la otra se levante y se equivoque con la cuna, hombre, eso es un poquito rebuscado, ¿eh? No, yo es que pienso que hay una venganza mutua ahí. Los dos estudiantes iban para buscar la venganza y cazar al molinero, que era la ley que él imponía. Y entonces, una vez que ven tanto la hija como la mujer a los estudiantes que van en busca de esa venganza, se unen a ellos, se unen a ese tipo de venganza.
porque es que los ayudan a los estudiantes. Y al final, el bizcocho que le hace con la harina que le había robado, le dice a la hija, está allí, lo que os hemos robado, llévatelo. O sea, que encima la ayuda. Y el palo ese que le da, había que ver si era fortuito, entre la oscuridad o era intencionadamente, como diciendo, la venganza por parte de la hija y de la mujer también por estar en la situación que estaban, porque él era la ley, por así decirlo, se suman a esa venganza de los dos estudiantes. Sí. Pero yo creo, Sebastián, que no, porque ella dice en un momento que confunde, claro. Ella piensa que es el gorro blanco que llevaba uno de los estudiantes y entonces ella se piensa que es ese estudiante, entonces va a darle el golpe. Ya sería quizás muy enrevesado pensar, también podría ser, claro, pero ella dice en ese momento que ella piensa que es el gorro blanco de uno de los estudiantes y le da con el palo, que luego resulta ser el marido, que lo que le estaba brillando con la luz de la luna era la calva. Ya. Sí, porque efectivamente pone, se acercó con el palo con la intención de darle un buen estacazo al ano, pero le Sí. dio a su marido en plena calva, que cayó al Claro. suelo dando voces. Entonces la intención era, si no hubiera dicho esta frase, sí que podría ser lo que dice Claro. Sebastián, que estarían del hasta el gorro y dirían, pues ahora nos vengamos Claro. las dos, pero creo que no. Aprovecha la situación porque, claro, luego le da hasta el pastel que habían hecho con su propia harina. Claro, Claro, la pero hija, porque la también- hija se ha enamorado. Es que la está hija está enamorada de él, sí. A ver, alguna cosilla más que tenga yo por aquí. El tema, a ver, hemos tocado casi todo. Hemos tocado las relaciones conyugales, las relaciones sexuales, la virginidad, el honor, un poco la agresividad del personaje principal. Bueno, y luego también quería hacer alusión a una cosa que me hizo mucha gracia, que era con el tema de las comparaciones. Comparan muchísimas veces a las personas con animales. Por Sí, ejemplo, al principio dice que era calvo como el trasero de un mono, no de una mona. Y luego también, por otra parte, respecto a la mujer, dicen era lista como una urraca. Bueno, he apuntado solamente estas dos comparaciones, pero hay comparaciones súper divertidas. O también alegre como un grajo. Comparan mucho a las actitudes. sí, también los rasgos, también la cara, dice del molinero, la cara redonda de un perro pachón, por ejemplo, o sea que va comparando todo con animales. Bueno, pues llevamos una hora, creo que ya es el momento de hacer algún comentario final, quien quiera, y ya nos vamos despidiendo. Yo Hasta antes de luego. terminar quería comentar una cosa que no la hemos mencionado, a qué género pertenece este cuento, que no sé si alguien lo ha investigado. Este cuento pertenece al género del fabliau francés, fabliau, escrito, que es un cuento pues para crear esa risa en el lector. Y normalmente el fabliau francés no tiene moraleja final, pero aquí ¿creéis que tenemos moraleja? Sí, yo creo que sí. Sí, Además, en el prólogo ya aparece como una especie de moraleja, lo que pasa que el prólogo, bueno, no se ha leído, pero en el final del cuento sí que aparece, yo lo tengo aquí también marcado, como en las fábulas, ¿no? Que hay una moraleja, pero que en este caso es como un proverbio al final, sí, a ver, normalmente una en los enseñanza. fabliaux, claro, en los fabliaux normalmente no hay esa moraleja, pero Geoffrey Chaucer sí que lo incluye en sus cuentos a modo de proverbio, a un modo de enseñanza, darte esa enseñanza sobre lo que ha relatado en todo el cuento. Y como decía Victoria al principio, termina también con otro proverbio. Quien a hierro mata, a hierro muere. O sea, estaba diciéndote pues eso que los que están robando, los timadores, los malos de la historia, pues también pueden llevarse su escarmiento. Claro, además es que si van de peregrinación a Canterbury, pues bueno, tiene que tener como un final de buenas intenciones, ¿no? Sí, Sí, un final ejemplar, podemos decir. Eso es. claro. Si los proverbios, pues el trasquilador ha salido trasquilado pues, y cosas de esas. O el timador timado. Bueno,
Pues Ana y- Isabel, y María demás. Ángeles, si queréis también decir algo al final o Lo que despediros. pasa es que este relato no podía estar basado en la realidad, un alto porcentaje. Por no decir, bueno, 100% sería mucho decir y no Hombre, saberlo. Geoffrey Chaucer lo que intenta es mostrar un poco la realidad de su momento. Puede ser que en algún momento reflejara esa... Esa realidad, aunque Sí, luego alguien de la realidad. Aunque le ponga otros nombres. le ponga matices para completarlo un poquito, darle un poco más de vistosidad y demás, pero vamos. Sí, pero se sale con la suya, que es retratar al Sí, molinero como Claro, ahí un está la búsqueda de la venganza. ladrón y con agresividad física y todo el mundo le tenía miedo. Sí. No, es que ya lo define al principio del relato el tipo de persona que era, prácticamente. Haces ya la definición para que ya vayas viendo lo demás que va sucediendo. El primer claro. párrafo es definitivo para Claro. asentar todo. Ana Isabel y María Ángeles, ¿alguna idea final, conclusión, sensación, idea? Bueno, pues yo pienso que también se puede sacar la conclusión de que quien las da las toma, y ahí eran todos sabedores que la mujer también tenía lo suyo, ¿eh? Muy hija de sacerdote, colegio de religiosa, pero sabía perfectamente lo que hacía su marido, o sea que era también cómplice totalmente, Sí. que no es poco. Así, la hija también lo sabía, ahí tonto el último. Los estudiantes iban a ver por qué robaba y resulta que terminan comiéndose el pastel, que saben que es harina robada, pero se lo comen ellos, o sea que les está muy bueno, también es robado lo que están comiendo. O sea, actualidad. Y él no es el bruto tonto, ¿eh? Ojo, porque realmente no es un bruto tonto, que no es el típico bruto que no, o sea, no, realmente era una persona que hacía de todo, es que sabía cazar, pescar, remendar redes, hacía de todo, o sea, realmente era un tipo vivo, era muy listo y por eso tenía ese poder en la población donde vivía, etcétera, ¿no? Porque además de listo era un salvaje, ¿no? Digamos, ¿no? Yo creo que lo que quería aquí comparar el autor era, por un lado, la astucia esta del molinero, comparando la experiencia con la sabiduría e inteligencia de los estudiantes. O sea, estaba intentando hacer un contraste entre los dos. La experiencia que, como decía Francisco, pues claro, él sabía hacer de todo. Tocar la gaita, me parece que era cazar, remendar, hacía de molinero. Y los estudiantes, pues solamente lo que habían aprendido a través de los libros. Entonces es experiencia en comparación con la sabiduría adquirida a través de los libros. Con la academia, sí, con lo académico. Con lo académico. Y el casamiento es también un poco, también, ¿no lo veis el casamiento como un casamiento de conveniencia, ¿no? Porque sí, realmente, hombre, totalmente. me extraña que totalmente. siendo cura, joder, deje ahí al final que su hija se vaya con este tipo, ¿no? Parece un poco extraño, ¿no? Lo normal es que hubiese aspirado, sin embargo, le tiene que dar dote y todo para que la case. Yo no sé, no me cuadra a mí mucho eso. Sí, sí, es totalmente de conveniencia, porque ya se ve ahí que le tiene que comprar la dote, lo tiene que convencer porque tiene que ser de tal manera, o sea, él ya pide a alguien, el molinero pide cómo tiene que ser, y entonces, pues para conseguirlo, pues el sacerdote tiene que dar todo para que se quede con su hija. Bueno, el molinero también le dice a los estudiantes que como a la hora de dormir es un sitio muy reducido y todo esto, dice, vosotros que sois de estudio y sabéis cómo de unos metros hacer una milla, dice, a ver cómo os las ingeniáis para dormir aquí. Eso es la burla que hay, la burla, Claro, la sí, burla de la experiencia que tiene él en contra de la sabiduría. es que también, a ver, hay una ironía, una parte de ironía ahí en el relato del molinero contra los estudiantes. Por ejemplo, Claro. estos van de listos y no sé cómo dice, la yegua le dijo al lobo o algo de esto, ¿no? ¿Quién es más inteligente? No sé exactamente cómo ponía eso. Sí, lo dice en un momento del relato. Sí, la yegua le dijo al lobo. Como le dijo la yegua al lobo, los que más saben no son los más listos. Sí. Me río yo de todo lo que han aprendido en los libros. Claro. Sí, sí, sí.
Bueno, Sí. pues lo podemos dejar aquí, como que el que más sabe no es el más listo, porque al final es una burla, es una historia a ver quién engaña a quién, todo, o Sí. sea, nada es lo que parece y bueno, pues ya lo dejamos aquí, que nos estamos excediendo de tiempo. Y como he Eh, comentado al principio, pues prácticamente es un relato que cabe en la actualidad del día de hoy. sí, por Sí, supuesto que sí, porque las temáticas y Sí, el robo, por desgracia, y pues eso está muy actual. está de Eh, moda. Todavía para el mes que viene todavía no tenemos fecha. El cuento lo tenemos ahí. ¿Sabemos ya, Rubén, al final quedamos en algo o de todavía? momento no. Estamos Vale. ahí investigando. Seguimos en la etapa de decidir qué cuento vamos a poner o a proponer, mejor dicho. Y bueno, Rubén, yo me despido de todos vosotros hasta el mes que viene, ya os diremos la fecha. Y Rubén, Yo, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por volver a nuestro club de lectura y hoy que estamos todos. Así es que Venga, muchísimas gracias. venga. Muy Gracias bien, a pues nada, Gracias buenas vosotros. a noches. vosotros. Venga, buena semana. Hasta Buen luego. mes. Igualmente. Bueno, buena semana, mañana es lunes, Francisco. Ay, venga, hasta luego. Venga, hasta luego.